7:39 de la mañana de hoy, martes 19 de julio de este año 2022. Y a esta hora vamos a conversar acerca de economía. Para ello nos acompaña vía telefónica el economista Manuel Suterland. Él es además director del Centro de Investigación y Formación Obrera, CIFO. Y es un invitado de lujo. Cada vez que tenemos la oportunidad de hablar con Manuel, pues se nos aclaran muchas cosas. Eso sí, se nos oscurecen otras. Pero surgen dudas nuevas, pues. Buen día, Manuel, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación y un honor estar aquí contigo en tu programa. Manuel, terminó el primer semestre del año con un dólar casi estable, ¿no? Con un dólar que estuvo como atado. No tuvo, digamos, repuntes importantes durante el primer semestre. ¿Eso es sostenible? ¿A qué se debe? ¿Qué se hizo durante el primer semestre para lograr mantener el dólar en ese punto? Sí, bueno, la política principal que ejerció el gobierno fue la venta de dólares a través de las mesas de cambio interbancarias, ¿no? Se vendieron prácticamente 2.000 millones de dólares a precio bajo para mantener un tipo de cambio estable, lo cual está bien como estabilidad cambiaria, pero el método está mal. Y mientras siga... ¿Por qué está bien como estabilidad cambiaria y el método está mal? O sea, explícanos claro, eso. Es bueno tener un tipo de cambio estable. Ok. Pero es malo la forma en cómo se logra esa estabilidad, que es quemando reservas del petróleo, divisas que pudieran ser invertidas en otra área. Básicamente el gobierno sobrevalúa el tipo de cambio y hace que el dólar sea más barato de lo que debería ser en términos de bolívares. Y también pasa algo que es difícil de comprender para la ciudadanía, y es que el dólar estuvo estable, sí, pero la inflación siguió creciendo. Exacto, eso es sobrevaluación cambiaria, esa brecha, que los precios en bolívares suben, pero el tipo de cambio se mantiene. Y los precios en dólares también suben. Pero suben a un ritmo más lento que la subida en precios en bolívares. La cuestión es que hay mucha gente que habla de inflación en dólares, pero no es el término correcto. La inflación en dólares solamente es la que se mide en Estados Unidos, en el IPC estadounidense, en el mercado. ¿Y cómo lo tenemos que llamar entonces? Porque lo cierto es que los dólares rinden cada vez menos en Venezuela. Es un fenómeno que se deriva de la sobrevaluación del tipo de cambio. Es decir, los precios en bolívares suben mucho más rápido que el tipo de cambio porque el gobierno vende divisas baratas y ancla el tipo de cambio en 5.50, 5.60, mientras los precios en bolívares suben y mientras emite bolívares sin respaldo para hacer gasto corriente. Lamentablemente es una política que se hace con renta petrolera abundante y lo novedoso es que lo están haciendo en una renta petrolera exigua. Eso hace que nuestras exportaciones pierdan mucha competitividad. Ahora, a ver, si eso se ha venido haciendo ya desde hace rato, ¿ok? Pero no es el procedimiento adecuado, ¿por qué no se corrige? O sea, ¿cuál debería ser el procedimiento adecuado? El procedimiento adecuado se hizo de una manera un poco natural en 2017-18, cuando la moneda estaba tremendamente subvaluada. No sé si te acuerdas cuando hacías mercado con $20. Sí, claro que lo recuerdo, ¿cómo no? Lo añoro. No solo lo recuerdo. Exacto, tú con $30 llenabas el carrito completo del supermercado. Eso era un fenómeno de una distorsión cambiaria en la cual todos los precios estaban de alguna manera muy bajos en divisa, que se debió a que el gobierno no tenía dólares para meter en el mercado cambiario y prácticamente todo el mercado cambiario se manejaba con los bolívares de los privados y los ahorros, etcétera. Pero en la medida que el gobierno introduce las divisas baratas que derivan de la venta de petróleo, empieza a rezagar el tipo de cambio y el tipo de cambio no refleja la verdadera movilidad.
de los precios. Pero ya va, eso es todavía más difícil de entender. Por eso es que yo digo que cuando yo hablo contigo se me aclaran unas cosas, pero se me oscurecen otras. A ver, es complicado. Claro, tú me estás diciendo que eso sucedió en el año 2017 porque el gobierno no tenía dólares. ¿Y es que acaso el gobierno tiene dólares ahora? Te lo pregunto por qué. Porque el incremento en la producción de crudo es mínimo, o sea, no es un incremento importante. Buena parte del crudo que se está sacando se está utilizando como pago de deudas contraídas en el pasado, eran compromisos ya asumidos. Entonces, o sea, que decir que el gobierno ahora tiene dólares es como difícil de aceptar cuando hemos visto, por ejemplo, el impuesto a las grandes transacciones financieras como una medida desesperada por buscar dinero porque el gobierno no tiene dinero. Si alguien no tiene bolívares, no puede tener dólares. Si el gobierno no tiene bolívares, no puede tener dólares. Entonces, o sea, es que ahora sí tiene dólares. ¿De dónde los está obteniendo? Claro, pero es una cifra muy pequeña. O sea, por ejemplo, en 2012 los ingresos por exportaciones fueron 100.000 millones de dólares. Uh-huh. En un semestre fueron casi 49.000 millones de dólares, casi la mitad, ¿no? Uh-huh. Y estamos hablando que el gobierno ha gastado solamente 2.000 millones de dólares. Y que los ingresos petroleros en todo el año pueden ser 8.000, 10.000, 12.000 millones de dólares. Puede ser 90% menos. Uh-huh. O sea, la caída del ingreso petrolero es tremenda, 80, 90%. Claro. El asunto es que, comparado con 2017, el gobierno tiene posibilidades de meterse en el mercado cambiario y sobrevaluar el tipo de cambio de manera importante, cosa que no podía hacer antes. Antes no tenía esa capacidad porque el país está en una situación aún más desesperada. Ahora, la cuestión es que esa política facilita la importación y es como la política que permite el desarrollo bodegonero. Por eso es que Maduro dice, por eso es que Maduro dice que las sanciones permitieron reinventar la economía venezolana. Claro, yo no creo eso. Yo lo que creo es que los bodegones y la importación masiva de bienes que se producían acá se debieron a la quiebra de la industria nacional, la destrucción de la agroindustria nacional, la ley de precios que destrozó o imposibilitó la venta de mercancías a nivel nacional en casi todos los rubros, uh-huh. Y la necesidad de llenar los anaqueles como sea. Uh-huh. Entonces, esa política de bodegón permitió de alguna manera sustituir muchos bienes que se hacían acá, y las exoneraciones, las exenciones, las importaciones sin tributos, sin aranceles, más la sobrevaluación cambiaria, permiten que te compres una salsa de tomate traída de Italia a un precio que es menos de la mitad de lo que cuesta acá. Uh-huh. De lo que cuesta producida en Venezuela, eso es correcto. Correcto, sí, exacto. ¿Y esta situación es sostenible en el tiempo? Yo creo que de alguna manera el gobierno pudiera sostenerla porque la cantidad de bolívares es muy pequeña. No nos hemos dado cuenta, pero la cantidad de bolívares que hay ahora es prácticamente nada comparado con lo que había en 2011. O sea, por ejemplo, si tú tomas los bolívares de 2011 y lo divides al tipo de cambio paralelo, uh-huh. Te va a dar que había como 42.000 millones de dólares como circulantes. Ahorita, si tú divides todo los bolívares que hay entre el tipo de cambio oficial, te va a dar que tenemos como unos 1.500 millones. O sea, es una... ¿De dólares? De dólares, exacto. Es nada. No hay bolívares. O sea que la economía entonces se ha achicado, no es que ha crecido. Se ha achicado tremendamente, quizás hablamos de... ¿Y por qué dicen que había una mejora económica entonces? No lo entiendo. Porque, yo lo que dije no fue una mejora económica, sino que el gobierno tiene un poco más de divisas para meter en el mercado cambiario. Antes no las tenía. Ahora, la cuestión es que el gobierno pudiera sostener eso porque emite muy pocos bolívares. La mayoría de los bolívares fueron destruidos por la hiperinflación. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en el 2011, el promedio de bolívares en cash que tenían las personas equivalía a $170. Ahorita equivale a 0.29, uh-huh. 0.30. Uh-huh. Entonces, claro,
vendiendo pocos dólares, ellos pueden amarrar el tipo de cambio a un valor bajo y privatizar la renta rápidamente. ¿Y cómo han controlado el tema del dólar no oficial? Porque ese también ha estado súper controlado, ¿no? Claro, en la medida en que ellos pueden suministrar al mercado divisas en cantidades suficientes, se supone que si solamente hay 1.500 millones de dólares equivalentes a todos los bolívares de la economía, y ellos venden 2.000 millones, ellos entregan cantidades importantes en divisas para la cantidad de bolívares que hay. Entonces, claro, ahí tú puedes mantener el tipo de cambio todas las veces que tú quieras. De hecho, en América Latina el tipo de cambio se está depreciando en todos los países menos en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, el dólar se está apreciando mucho frente al euro y tiene un proceso de apreciación mundial debido... Bueno, llegaron a estar en paridad, ¿no? El dólar y el euro. Exacto, debido a múltiples factores, fundamentalmente la energía que está vendiendo Estados Unidos, el gas, la disminución de la importación de energía desde Rusia, las sanciones que se han impuesto a varios países y cómo Estados Unidos ha reverdecido en su mercado energético y muchas otras cosas. ¿Cuál es la mejor sugerencia que se le puede hacer al venezolano en estos momentos para tratar de no solamente sobrevivir desde el punto de vista económico, sino de construir una plataforma que le permita su supervivencia en el corto plazo, desde el punto de vista económico? Claro, es bastante complicado porque cada quien tiene diversas subjetividades productivas, por decirlo en un término técnico. Pero aquí lo importante sería entender que en este preciso momento la producción interna es muy costosa. La exportación es muy difícil y que por pero ha aumentado. Es que esas son parte de las cosas difíciles de entender. Tú dices, claro, la exportación es muy difícil, pero ha habido un incremento en las exportaciones. Claro, ha habido un incremento, pero la exportación todavía es muy pequeña. Debe ser un claro, sigue siendo pequeña, pero ha subido, se ha incrementado. Todavía no llegamos a los niveles de hace 15 años atrás, pero se ha incrementado en el último año. Claro, es que en 2016-17 no se estaba haciendo nada. Exacto. El país estaba en 0 y ahorita está en 0.5, 0.8. La cuestión es que esas políticas son complicadas, entonces hay que pensar siempre fuera de la caja. Y hay que tener una idea muy creativa a la hora de producir o de vender o de negociar, porque la situación es muy atípica. Comprar divisas es una manera de protegerse, ¿no? Económicamente. Sí, por supuesto. De hecho, el dólar se está apreciando y con la guerra, la invasión rusa a Ucrania, es bastante probable que ese proceso se mantenga porque Europa parece estar en problemas importantes, ¿no? ¿Puede llegar a sobrepasar al euro, el dólar? Es posible, sí, dependiendo de cómo las cuestiones se solucionen con el conflicto bélico allá, ¿no? Hay que estar pendientes y bueno, la economía es así, tiene muchos vaivenes. Mira, ¿se ha logrado medir, Manuel, el impacto del impuesto a las grandes transacciones financieras en la economía? Bueno, hay algunas estimaciones, pero lo que se dice es que efectivamente ha impulsado un poco el uso del bolívar, porque mucha gente tiene que cancelarlo de alguna u otra forma para completar los pagos que derivan del IGTF, pero también ha habido muchas personas o muchos comercios que han podido vadear un poco el IGTF. ¿Han podido qué? Perdón. Vadear, esquivar o eludir el IGTF y es más o menos manejado de esa forma. De hecho, en lo personal he visto que son pocos los comercios que lo están cobrando.
Sí, la verdad es que los últimos 2 o 3 meses no sé si he comprado mucho menos que antes. Ajá. Pero nadie me ha cobrado eso, que recuerden, los últimos 2 o 3 meses. Lo que pasa es que eso es un impuesto que, lo conversamos acá, está muy mal hecho, Concebido, muy mal sí. diseñado. Sí. Es realmente un desastre tributario completamente injusto, inmoral, y que tiene un control muy complicado, ¿no? Porque hay varias formas de pago que tú realizas y es muy difícil ver exactamente qué pago se pagó. ¿Es probable que tienda a desaparecer? No sé, yo no diría eso, capaz y lo aumentan. ¿Dices? Sí, porque como no lo paga mucha gente, entonces dirán, bueno, la gente que sí lo puede, que lo paga, vamos a usarlo, por ejemplo, en registros o en áreas muy específicas. A mí me parece un desastre de impuestos. Claro, absolutamente. Oye, Manuel, gracias. Mira, ¿sigues teniendo el mismo nombre para tu cuenta en Twitter? Claro. Yo tengo una campaña para que tú cambies eso. Jamás. O sea, como un tipo tan inteligente como tú va a tener su cuenta en Twitter y que marxiando. ¿Ah? La persona más inteligente de todas, según la BBC y las encuestas que han hecho en Europa, es Marx. Es Marx. A pesar de que la historia diga que nada de lo que dijo pues se ha podido aplicar. Bueno, los marxistas son otra cosa. Sí. Por eso yo digo que entre marxista y ¿cómo es la cosa? Entre marxiando y marciano, la diferencia es muy poquita, pues. Es una letra. Sí, definitivamente. Entonces recuérdanos tu cuenta, porfa, para que la gente te siga y escuche y aprenda sobre todos estos temas. Sí, @marxiando es mi cuenta de Marxiando Twitter. Con X, ¿oyeron? Marxiando, de Marx, con X. Y no hablo extraterrestre como Este tipo tan inteligente, pues tiene su cuenta que dice Marxiando. Un abrazo grande, Manu, cuídate mucho. Seguro, saludos. Manuel Sutherland, economista, director del Centro de Investigación y Formación Obrera, CIFO. Vamos a una pausa, se nos fue ya la segunda hora, pero aún tenemos más para compartir con todos ustedes.